Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo canal de YouTube. Y esto de que sea nuevo no significa que yo sea primeriza aquí. Tengo haciendo videos desde el 2009 aproximadamente. Sin embargo, sí es la primera vez en la que estoy totalmente sola, porque en todos mis proyectos pasados había estado acompañada de mis amigos. Entonces dije, ya es momento de independizarte y hacer tus cosas, porque también tuve varias personitas que estaban ahí como muy insistentes en que yo hiciera mi canal y les platicara como de todas las cosas que me gustan, ¿no? En fin, el día de hoy quiero platicarles de un bello libro llamado El Informe Weyland-Yutani, que fue realizado por S.D. Perry, gracias a que Geiger nos dio un mundo bastante formidable y extraño de los Xenomorphs. Oh sí, aquí vamos a ver muchos detalles, información de los personajes, todas las películas, los vehículos, armas. Hagan de cuenta que es como un viaje cronológico a través de toda la historia de la saga. Bueno, a excepción de Alien contra Depredador, porque todos sabemos que esa buena pesadilla nunca ocurrió, ¿ok? Así que solamente veremos las primeras 4 películas y obviamente Prometheus. Así que es bastante formidable ver cómo se fueron desarrollando las cosas, y lo que me gustó mucho es que aquí vamos a ver el informe, como si un integrante de la tripulación te estuviera narrando cada situación que tuvieron con los Xenomorphs. También puede que aquí más o menos toquen el tema de que te están mostrando todo eso para que tú les ayudes a encontrar un Xenomorph para que ellos puedan pues experimentar con él, porque si ustedes no saben, la corporación Weyland-Yutani pues son expertos en eso de experimentar con los Xenomorphs y así. Pero bueno, el día de hoy les quiero leer un poquito, un fragmento del libro para que se den una mejor idea de lo que trata el libro, y si realmente los atrapa puedan ir a adquirirlo. Entonces creo que lo más bonito va a ser que les hable nada más y nada menos que de este bello espécimen llamado el zángano. Véanlo nomás, qué guapo. Y el texto dice lo siguiente: el zángano. El xenomorfo madura rápidamente, alcanzando su tamaño adulto en horas. De la declaración de Ellen Ripley en 2179. Se hizo grande muy rápido, mudaba de piel como las serpientes. Creíamos que tendría el mismo tamaño que cuando salió de Thomas Kane, pero creció. Encontramos una de sus pieles mientras investigábamos. No hubo registros del proceso de crecimiento en Headley's Hope. Los informes de los testigos de la USM Auriga están siendo corroborados. Según nuestros contactos, la USM implantó deliberadamente de 8 a 12 personas utilizando huevos puestos por una reina genéticamente inestable. De la técnica de la USM Auriga, Carlin Williamson. El xenomorfo saltó del huésped chillando, dando latigazos con la cabeza a ambos lados, y entonces desapareció en una cámara de estasis que había en la pared. Estaba preparado para la transmisión. Podíamos verlo aunque intentaba esconderse. Todos hacían lo mismo: alejarse del huésped tanto como les fuera posible. Empezó a escupir esa especie de espuma oscura y viscosa, dando vueltas sobre sí mismo, y podías verlo crecer. Era así de rápido. Pestañeabas y era 5 centímetros más grande. No dejaba de segregar aquella resina. Mudaba grandes porciones de su piel, y los brazos, patas y la cola se alargaban, se endurecían, se hacían más negras. El simple crecimiento exponencial de masa corporal. Nunca he visto una cosa igual. Desde el momento en que aquella especie de serpiente brotó del pecho de Kane hasta que Ellen Ripley lo expulsó a la fuerza de la lanzadera Narcissus, el xenomorfo creció considerablemente. Ripley describió la fase final presuntamente adulta que contempló. Era gigante, medía más de 2 metros de altura,
de forma humanoide, aunque con una larga cola segmentada. Por toda su espalda se extendían unas rugosidades esqueléticas, como espinas, como el caparazón de un escarabajo, y parecían orgánicas, aunque también mecánicas. Tenía zarpas. La cabeza era alargada, sin ojos y dos fauces, una dentro de la otra. Los dientes eran como acero inoxidable. Y hasta ahí lo voy a dejar para ver si les interesa o se quedan con el deseo de leer más. Y también quise hacer este video porque, además de que soy muy fan de los Xenomorphs, siento que el Alien Day de este año pasó casi desapercibido. Si ustedes no saben qué es el Día Alien, es básicamente un momento, el 26 de abril, en donde se celebra la existencia de estos bellos Xenomorphs creados por el lindísimo Giger. Así que realmente es un día en donde las personas pueden hacer novelas, videojuegos, crean edición especial de ropa y cositas de ese estilo, nada más como para festejar todo. Sin embargo, creo que este año pasó así porque maldito coronavirus y todas las cosas que están ocurriendo gracias a la pandemia. Sin embargo, creo que es un momento en donde no se debe de olvidar esa bella tradición, ¿saben? Sobre todo para los fans de Giger y de todo el mundo de los Xenomorphs. Creo que es bonito recordar y ver todo el proceso. Este libro lo tiene todo, por eso realmente se lo recomiendo ampliamente. Creo que ahorita en las librerías Gandhi está en descuento, lo vi hace algunos días con el 20% de descuento, entonces de 820 y tantos pesos mexicanos les va a costar 620, así que espero que puedan aprovechar la promoción si es que todavía está ahí. Y bueno chicos, creo que eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y recuerden que también me van a ayudar muchísimo si le dan like, si lo comparten. En verdad espero que puedan ser parte de esta comunidad de terror que quiero crear y que compartan también sus ideales. Y en verdad, si ven este libro, aprovechenlo porque es bastante genial ver la historia desde el comienzo hasta lo último. Bueno, como les digo, a excepción de Alien contra Depredador, porque en verdad hay alguien que le guste Alien contra Depredador, no lo sé. Pero bueno, pasaré a los saluditos que son para Danisher. Muchísimas gracias por estarme viendo ahora aquí, por seguirme la pista y brindarme todo tu apoyo siempre. También a Jesús XD o Carita Feliz. Gracias por todo tu apoyo, es muy agradable verte por aquí. También a mi queridísimo Fidel Sibelius, gracias por apoyarme ya en mi canal solita. Es muy lindo verlos por aquí, en verdad. Me da mucho gusto ver que me siguieron y que están aquí presentes brindándome su buena vibra. Y también a mi lindísimo Juan, gracias por todo tu apoyo, en verdad significa muchísimo para mí que me estés dando tantos ánimos para continuar con esto. Gracias por tanta dulzura y calidez, en verdad lo aprecio con todo mi cocorito. I love you. Y bueno, yo les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.